Futuro Cachimbo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido ya a la clase última clase del día con el profesor Oliver. Ya por iniciar, alumno, el día de hoy nos toca literatura para cerrar nuestra mañana, nuestro día por completo. Muy bien, espero que ya hayas almorzado, estés súper tranquilo, sentadito, esperando con mucho ánimo tu clase de hoy. El profesor Oliver ya está a minutos de conectarse. Vamos a regalarle unos minutitos más que ingrese a la sala para hacerlo como anfitrión y empezar, ¿ok? Mientras tanto, ve preparando todos tus materiales para la clase de hoy. Tu material de clase, punto número 1, tu lapicero, tu lápiz, tu cuaderno, todo lo que necesitas para poder estar atento a esta clase. ¿Está bien? Listo, futuro cachimbo. Sin más que decirte, regálame unos minutitos más. Voy a comunicarme con el profesor y regreso. Demora, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Disculpa que le interrumpa. Bienvenido a la clase. Gracias. Disculpen la demora, pero ha habido realmente problemas ahí en ese sentido. No. Profesor, para que pueda empezar con la clase. Gracias. Ok, jóvenes. ¿Cuál es el tema que debemos desarrollar hoy? Vamos, ¿cuál es el tema? Okay. Buenas tardes. Como estaba diciendo antes, ¿cuál sería el tema de la clase de hoy día? Costumbrismo y realismo peruano, ¿no? Ok. Costumbrismo, romanticismo, pero lo más importante que vamos a ver es, ¿no? Lo que es el realismo. Vamos a avanzar, cosa más, lo que es realismo, mejor de una vez también, anticipándonos justamente lo que va a ser todo ello, ¿no? Ok, jóvenes, entonces, a ver aquí. Justamente, una vez que se declara la independencia del Perú, ¿no? Justamente, hay un gran problema, hay un gran tema, hay una gran pregunta que debe resolverse, ¿no? La pregunta, ¿no? Que obviamente hasta ahora no ha podido tener su respuesta. ¿No? Entonces, ante ello, ante la pregunta, ¿qué es el Perú? Realmente, todo cosa más... Se construye la respuesta. Perú, justamente, tiene que ser el Perú, ¿no? La base de la identidad peruana es lo criollo. ¿No? Ahora bien, la pregunta clave, ¿qué es lo criollo? ¿Qué es la cultura criolla?
Como que lo que se hace costumbre, no, eso no es lo criollo. Eso sería lo tradicional. ¿Qué es lo criollo? Vamos. No, mestizo no. Mestizo no es criollo, mestizo es combinación justamente de lo criollo con lo indígena. Sí, pero a ver, por ejemplo, la danza de las tijeras también son costumbres locales, ¿ah? Así que cuidado con ello, lo cotidiano, ¿no? Primero, como raza, ¿qué es lo criollo? Claro, hijo de español nacido en Latinoamérica. Entonces, a eso, ¿qué es la cultura criolla? Claro, pero lo criollo, justamente debido a su interacción, ¿no? Con lo hispano y su interacción con lo indígena y con lo afro, ha venido a degenerarse en ese sentido. Entonces, justamente aquí, justamente se busca un nuevo camino, ¿no? Justamente, o al menos eso es lo que se plantea en cierta medida, ¿no? Justamente lo creo yo es lo popular, lo vivo, ¿no? Justamente lo alegre, lo simpático. Entonces eso lleva o no a ciertos cuestionamientos, porque aparte justamente aquí en esta época, los primeros 20 años de la República Peruana, hasta 1840, 1845, Perú tiene en estos 20 años unos 11 presidentes, ¿no? Tiene unos 11 presidentes, es la época del anarquismo militar. Todo es una serie de chanfainas, luchas, peleas, ¿no? Justamente se llega al gobierno, nuevamente en base a golpe de estados, etcétera, 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 etcétera. Entonces aquí se pregunta, ¿qué es el Perú? Si el Perú es lo criollo, ¿no? ¿Es esto? ¿Es cosa más? ¿Se debe seguir este camino? Entonces, por ello surge el costumbrismo. El costumbrismo, aunque natural de España, ¿no? Se llega aquí al Perú y se convierte en la primera corriente literaria propia del Perú independiente. Justamente por ello, justamente porque analiza la realidad alrededor de ella, es que el costumbrismo, ¿no? Se desempeña, ¿no? El costumbrismo es por ello que realmente tiene una mirada realista y objetiva de la realidad, describe su entorno, pero uno diría entonces, ¿por qué el costumbrismo no es realismo? Porque hay una diferencia ahí distinta.
¿no? ¿Qué tono utiliza el costumbrismo? Sí, satírico, era burlón. Eso es lo que hacía, ¿no? Justamente tenía un tono de burla porque, ¿no? Cumplía bajo esta norma propio del neoclasicismo francés, del cual bebe, que significa castigate ridendo mores. Castígalos mientras los haces reír, ¿no? Nuevamente, es decir, de manera realista, se analiza la sociedad de su entorno, se mira cuáles son sus defectos y se los señala, pero a través de un medio, ¿no? A través de la burla, de la exageración, para que de esta manera, no, solamente las personas se rían, se entretengan, pero a través del el entretenimiento también se den cuenta de realmente a toda la clase de esos comportamientos que no deberían ser aceptados, que deberían cambiar, ¿no? Y que deben ser transformados. Ese es el punto. Y esa es una gran diferencia con el realismo, ¿no? Porque el realismo, ¿qué tono tiene? ¿Qué tono tiene el realismo? Creo que el de antenor me llegó bastante tarde. Mensaje. ¿Qué tono tiene el realismo? ¿Qué tono expresa el realismo? ¿Cuál sería ese? Objetivo, ¿no? ¿No? Tiene un tono sumamente objetivo, ¿no? Totalmente. Hay poco humor dentro de lo que es lo que es el, ¿no? Realismo, el costumbrismo en realidad, ¿no? Apela a lo que es este sentido, ¿no? Como aquí se ve, ¿no? Busca expresar un proyecto, bueno, también el costumbrismo crítico, ¿no? Y por eso justamente la preponderancia del teatro, en particular la comedia, y lo que es el periodismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos en teatro, pues la comedia, básicamente, ¿no? Pataclown, ¿no? Realmente, en Pataclown, por ejemplo, justamente utiliza esa misma dinámica, ese mismo estilo, ¿no? Pataclown lo que hace es una burla, ¿no? Realmente, de lo que son los defectos propiamente de la sociedad, ¿no? Totalmente. Cosas más los defectos justamente de la sociedad peruana por cómo se comporta, ¿no? Justamente. Y claro, justamente, básicamente sus personajes son, ¿no? A burlas, ¿no? De cosas más burlas
y estereotipos, ¿no? Justamente de distintos tipos de personajes, ¿no? La ama de casa justamente ingenua, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el hombre machista, la pituca, el galán de callejón, por ejemplo, y demás, ¿no? Te da aquí la suma de todos estos factores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El típico padre de la hipocresía, pues el santurrón, el famoso santurrón hipócrita, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, esos son los tipos, eso es lo que hace, pues básicamente pataclown, pero menos loco. Pues. Pataclown, pero con un, no, un par de tonitos, ¿no? Por debajo, ¿no? Básicamente. Eso es lo que busca. Y entonces, aquí entramos ahora, pues, en lo que es esta, ¿no? Justamente en esta dinámica, ¿no? Porque respecto justamente al costumbrismo toma dos posiciones, una postura anticriollista y una postura criollista, ¿no? ¿Quién es el representante de la postura criollista? No. Cosa Manuel es segura, no es anticriollista. No, yo dije anticriollista, dije anticriollista. Entonces me había equivocado. Felipe Pardo y Aliaga. Para Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Justamente esta manera de comportarse, ¿no? Justamente la manera típica criolla, la viveza y demás, era una desgracia. Era un síntoma, ¿no? De nuestro, de nuestro subdesarrollo y del caos en el que estábamos viviendo. ¿No? Para Felipe Pardo y Aliaga, ¿a qué tipo de países debíamos imitar? Claro, al estilo de vida europeo. Teníamos y tenemos que ser lo más europeos posibles, lo más internacionales posibles. Ese es, ¿no? Lo que debemos hacer. O sea, básicamente, agríngate. Agríngate, ¿no? Justamente, mejora la raza. Pasa de ser vizcacha a ser conejo, ¿no? Esa, pasa de ser llama a ser caballo. Esa es la gran esperanza. Entonces, había que eliminar todos esos rasgos de lo criollo que nos limitaban a este rol, ¿no? Justamente de personas, ¿no? De bajo nivel, ¿no? Que nos anclaban pues a esta situación. En cambio, ¿qué es lo que favorece el criollismo de Manuel Asensio Segura? No es más realista, pero sí es más nacionalista, ¿no?
valora la cultura propiamente peruana, ¿no? Justamente valora lo que es la cultura nacional, ¿no? Pero, justamente, que tienen que ser reformadas, tienen que ser reformadas. Eso es claro, eso es obvio. Pero tampoco significa eliminarlas completamente, ¿no? Porque aquí se vive pues lo que es la impostura, ¿no? Justamente, ¿no? Justamente las personas pueden aparentar, ¿no? Justamente ser desarrolladas, ser personas pues entre comillas de más clases, de un comportamiento más racional, más europeo, pero, ¿no? En el fondo, ¿no? Ser los mismos tacaños, ¿no? Porque claro, ese es el debate, ese es el tema de Ñacatita. Es el tema de Ñacatita. ¿No? ¿Quién representa justamente ello? Nuevamente, la apariencia ante la realidad. ¿Qué personaje de Ñacatita representa ello? No, doña Rufina no aparenta hacer nada, ella es la embaucada. ¿No? Don Alejo. ¿No? Justamente. Don Alejo, ¿no? Justamente que justamente tiene ese estilo de vida, pues, que tanto anhela Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Con una misión más conservadora y más clasista, ¿no? Justamente eliminar las clases populares, ¿no? Entonces busca aquí, ¿no? Justamente que al fin y al cabo lo que importa es el ser, ¿no? Los comportamientos, cómo es una como persona, más lo que uno aparenta, ¿no? Por eso el amor de Manuel, justamente, termina triunfando, ¿no? Justamente el amor de Manuel y Rufina termina triunfando por encima de todo. Y doña Rufina se da cuenta, pues, también de esto, por eso decide cambiar y ya no dejar de ser una esposa tan no tan caprichosa, llevada por impulsos, llevada por creencias y por apariencias, ¿no? Mente, el racional, ¿no? Justamente el racional padre de familia que era pues don Jesús termina teniendo la razón, ¿no? Sus sospechas sobre don Alejo terminan siendo verdaderas, ¿no? Entonces es lo que se busca, una sociedad más racional, pero, ¿no? ¿no? Que se llama reformar, pero manteniendo pues lo que son las raíces, los pilares de nuestra identidad. Ahora bien, justamente como había mencionado antes, ¿no? ¿No? De esta manera, ¿no? Tenemos aquí que se construye un Perú, ¿no? Pero aquí estamos diciendo, ¿no? ¿Qué tipo de Perú es este? ¿No?
¿Qué tipo de Perú buscan construir? ¿Qué tipo de Perú es? Lo hemos dicho al inicio, ¿ah? ¿Anarquista? No, ¿qué Perú anarquista? No, que ahora son de Joker, ¿no? Me imagino a Manuel Asensio, imagino ya a Manuel Asensio seguro con su pintura de Joker ahí, ¿no? Vivimos en una sociedad. No, pero ¿sobre qué tipo de país hablan? ¿Qué tipo de cultura trata Felipe Pardo y Aliaga de destruir y Manuel Asensio de Segura de mantener en cierta medida? No, nacionalista, no. Lo acabamos de decir al inicio. Criolla, ¿no? La cultura criolla. En este mundo criollo aparecen los indígenas. No, no, justamente, claro, no aparece aquí el Perú indígena, no aparece aquí el Perú, no, afro, ¿no? Justamente, en gran medida, bueno, sí aparece el Perú afro, pero de una manera bastante racista en Frutos de la Educación, donde se condena la zamacueca, por ejemplo. Pero, claro, eso es en el indigenismo, justamente. No, pues básicamente en la zamacueca, pues es un baile demasiado erótico, es un baile obsceno en suma medida, ¿no? Justamente la zamacueca. Ya ni qué decir del festejo, meterle candela ahí en una, justamente prenderle fuego a un pañuelo, ¿no? Justamente que está colgando del derrier, ¿no? Justamente de una mujer, pues eso no, eso ya prácticamente pornográfico ya, justamente para los... Claro, esos eran esos tiempos, pues, ¿no? Ahora, en estos días, pues, justamente, hay niños bailando la zamacueca, bailando festejo, ¿no? Y si no pasa más... Y cosa más, los niños que no quieren bailar te mentan la madre, ¿no? Pues entonces ya son otros tiempos ya, en ese sentido. Pero esta idea, esta visión de lo criollo, ¿no? Justamente se sustenta todavía, ¿no? Se reafirma más en lo que es el romanticismo, ¿no? Justamente el romanticismo que se desarrolla en este periodo de paz, este periodo de tranquilidad, ¿no? Posterior a lo que fue la anarquía militar, ¿no? Con el Super Mario Bros., ¿no? Que es Ramón Castilla, ¿no? Logrando estabilizar ese peque, ¿no? Realmente con huecos, que era el Perú, ¿no? Se va estabilizando ahí nuestra nación. Pero es un romanticismo muy parco, es un romanticismo falto de energía, es un romanticismo pues imitativo de todo lo que se produce en España particularmente, que a su vez es imitación de lo que se produce en Francia. Si queremos copia de copia de copia de copia, pero, y eso está en toda América, pero ¿quién no es el más original entre los autores románticos latinoamericanos? Pues es la figura de Ricardo Palma, ¿no? Creador de las tradiciones. Ahora, ¿por qué se caracteriza la tradición? ¿Por qué se caracteriza la tradición? Otra vez la tradición. No, como algo cotidiano de la sociedad, no. Me refiero a género literario, no. No me refiero a, ¿no? Realmente la tradición como un proceso histórico.
Viene de tiempos añejos, sí, tiene un pasado histórico. Surge de la combinación de dos elementos. Uno es el cuadro histórico, ¿sí? El cuadro costumbrista, el llamado cuadro de costumbres. Pero el otro, ¿cuál es? La combinación del cuadro de costumbres y de qué más. Bueno, todo es ficción al fin y al cabo, ¿no? Hasta las obras realistas son ficcionales. De Becker. ¿Cómo se llama esa obra de Becker aparte de las rimas? ¿No? Las leyendas. De las cuadros de costumbres a la leyenda romántica, exactamente, ¿no? De las leyendas románticas rescata la mirada hacia el pasado, porque las leyendas pues se basan en tradiciones populares, ¿no? Justamente en relatos populares que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Y que tienen, y que pues, también contienen elementos sobrenaturales, como muchas de las tradiciones de Ricardo Palma, y que también a su vez provienen de la época medieval. Ahora bien, obviamente Perú no tuvo una época medieval. Así que, ¿cuál sería el equivalente? ¿Cuál sería el equivalente a la época medieval en el Perú? Mm. ¿Qué pasó aquí? No se puede compartir la... Sí, lo que es la época del virreinato, la época colonial. Ok, esperen un momento. Voy a salir momentáneamente porque, no sé, no puede compartir ahora. ¿Qué rayos? Voy a tener que salir un momento. Pero... Ya, ahora sí. Genial, es que ahora no puedo compartir, tengo que hablar con la mesa. ¿No? Pero bueno, no justamente la época virreinal, exactamente, es ese donde se desarrolla donde se ambienta la mayoría de las obras, ¿no? De cosa más de Ricardo Palma. Y claro, ¿no? Justamente, qué cultura, qué casta, qué raza surge durante la colonia.
¿Qué surge durante la colonia? Ah, genial. Oye, no puedo comunicarme con nadie, nadie puede comunicarse conmigo. Ok, voy a salir de nuevo, qué rayos. ¿No? A ver, como estaba diciendo antes, ¿qué cultura, qué raza surge durante la colonia? Esto ya lo hemos visto ya. Lo acabamos de ver con lo que es el costumbrismo. Claro, los criollos, ¿no? Justamente surge la sociedad criolla. Pero del cuadro de costumbres, Ricardo Palma toma pues lo que es la ironía, ¿no? El humor, el uso de, ¿no? Justamente jergas, giros criollos, ¿no? Un estilo de habla coloquial y también lo que es la oralidad, ¿no? La manera, ¿no? Justamente imitando lo que es la manera típica de, de comunicarse, como si fuera una conversación. Eso es lo que hace Ricardo Palma. Ricardo Palma no te relata una historia, sino que te la cuenta. Entonces, eso le da mayor dinamismo, interpela al lector en ese sentido. Todavía bastante dinámico. No, pero este no es un humor crítico, no es un humor como el del costumbrismo, ¿no? Donde se atacaba, sino es un humor muy de la chanza, muy del no me río de ti, sino una cosa más, vamos a reírnos juntos en este sentido. Profesor, disculpe, ya está, ya puede compartir pantalla. Ah, ya, muchas gracias, Miss. Entonces, justamente por ello, ¿qué tipo de... Aquí se me va el nombre. Sanada, ¿no? ¿Qué tipo, qué tipo de imagen presenta de la colonia? Es la que se me estaba yendo. ¿Qué tipo de imagen tiene la cosa más que crean las tradiciones de la colonia? Si es que utilizan un humor crítico hiriente, sí o no, uno más de chanza, ¿no? Uno más de relajo, por así decirlo.
¿Qué imagen presenta de la colonia? Tiene que ver con, igual como mira Ricardo Palma, mira a la colonia, al virreinato peruano, como Dante mira a Beatriz. Ahí está la clave. Ahí está, José muy bien, Ariana, algo idealizado, ¿no? No, justamente la colonia, pues, es la época de virreyes lujurientos, ¿no? Virreyes ahí sumamente coquetos, ¿no? Por así decirlo, y de perricholis, ¿no? Justamente señoritas, ¿no? Damas, actrices que de manera coqueta se logran pescar a su sugar daddy, de, ¿no? Justamente damas hermosas, jóvenes galantes, carruajes lujosos, santos milagreros, ¿no? Justamente ancianas chismosas también, ¿no? De personajes históricos que en realidad pues tenían, ¿no? Básicamente un sentido del humor bastante fino, ¿no? Justamente que eran angurrientos, chocarrones, ¿no? Como personas, ¿no? Básicamente, en ese sentido. Entonces muestra ahí una burbuja, no muestra pues lo que son las contradicciones, ¿no? Las contradicciones sociales, muestra lo que es denominado la Arcadia colonial. ¿No? Justamente lo que es la Arcadia colonial, ¿no? Justamente, es decir, esa imagen de la colonia, ¿no? Justamente como un tiempo idealizado, como un tiempo bello, ¿no? Como un tiempo de aventurillas, ¿no? Y como un tiempo en el cual realmente uno anhela ingresar, uno anhela escalar socialmente para acceder pues a la riqueza, al lujo, al poder, a la vida relajada, ¿no? A los baños de champán, a comer, no caviar con justamente cuchara de plata. Eso es lo que se aspira, ¿no? Justamente. Ah, y que justamente está en consonancia pues con la época justamente de prosperidad, de relajo que significó pues el boom del guano. Pero cuando revienta este ideal, cuando revienta este mundo, cuando esta burbuja se destruye. Claro, y el realismo peruano, ¿en qué contexto surge? No, con la crisis de guano, no. Claro, con la guerra contra Chile y la reconstrucción nacional. Guerra a la cual nuestra supuesta riqueza, nuestro supuesto boom económico no pudo hacer frente, sino que terminamos caídos, sino que terminamos destruidos, pisoteados, ¿no? Entonces, en esa época, ¿no? Justamente de los años 40, 1840, Perú estuvo alimentando este discurso de que gracias a la exportación de materias primas como el guano, Perú había alcanzado una gran riqueza y un gran poder, ¿no? Que ayudaría a impulsar el país, cuando en realidad esa gran parte de esa riqueza, gran parte de ese dinero, en realidad iba a manos de concesiones extranjeras,
y el poco dinero que quedaba para las arcas públicas o era repartido entre corruptos o se invertía, pero en cuestiones netamente materiales, aunque importantes, ¿no? Y demás. Obviamente, claro, con la oligarquía. Obviamente, muy diferente a lo que es la situación actual, pues, ¿no? Justamente, obviamente nosotros hemos dejado ese tipo de cuestiones atrás. No es que durante años nos hayan vendido la historia de que gracias a la exportación de cierta materia prima, como por ejemplo, digamos, pues así por decir cualquier cosa, la minería, ¿no? El Perú ha crecido económicamente cuando en realidad gran parte de esa riqueza iba en mano a concesiones extranjeras y lo poco que entraba en arcas nacionales era no jalado por corruptos y un tanto poco no iba para la construcción de obras nacionales a manos de justamente lo que es empresas como Odebrecht y demás, ¿no? Obviamente no, prácticamente 200 años después, obviamente no íbamos a caer en el mismo error, no íbamos a caer en las mismas cuestiones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es aquí, ¿no? Que se desarrolla el realismo, pero claro, para conocer el realismo peruano, hay que compararlo porque es de lo cual no vamos a nosotros a enfocar. Tenemos que también hacer una pequeña rememoración de lo que fue el realismo en Europa, porque obviamente nosotros dependemos de ello. Así que eso es lo que vamos a ver aquí. Siguiendo con los videos de literatura universal, hoy veremos el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias... Entonces aquí, ¿cuáles son las diferencias? ¿No? Porque similitudes hay muchas, pero ¿cuáles son las diferencias entre el realismo europeo y el realismo que se desarrolla en el Perú? ¿Cuáles son las diferencias que se realiza entre el realismo europeo y el realismo en el Perú? No, ello. Bueno, también si se da censurar censurar en el sentido de criticar, sí. Exaltar el futuro, en parte eso es lo que realiza González Prada. Pero ¿qué más? Hay otras cuestiones también que son más importantes en ese sentido. Sí, un exacerbado nacionalismo, hay que decirlo, porque claro, es parte de un proyecto de reconstrucción nacional, hay que refundar, rehacer el país, ¿no? No, ¿cómo que antianarquista? González Prada era anarquista, al principio fue socialista, pero luego pasó a ser anarquista, ¿no? Él tenía un profundo desprecio hacia hacia las instituciones sociales. Pero ya llegaremos a ello. Características, a menos que ustedes lo digan antes. Anticlerical, aunque el realismo europeo también era anticlerical, ¿no? Justamente por muchos sentidos. Pero sí, anticlerical en nuestro país que era y es sumamente conservador. Es una característica importante, ¿no? Pero algunas características más. Antihispanista, claro, ya veremos luego por qué eso.
Dentro de lo antihispanista se encuentra por qué es anticlerical, ¿no? Entonces, ello está relacionado uno con el otro. Y ahí está, justamente, lo que es apoyo al indígena. Obviamente no hay indígenas en Europa. Entonces, la situación de la lucha por el indígena, por ejemplo, adquiere un matiz bastante importante. ¿Cuál era la situación del indígena? ¿En qué situación se encontraba sometido? A la educación, por un lado, aunque también hay otras vías, ya veremos también de ello. Pero, ¿en qué situación vivía el indígena? No tanto en mitas, aunque las mitas fueran parte de ello, pero o sea, la mita es parte del problema, no es todo el problema. Bueno, en estado de servidumbre en realidad, más que de esclavitud, ¿no? Porque no eran vendidos, ¿no? Justamente. ¿Cómo se llama ese estado de, cómo se llama ese estado de opresión? Ese sistema que oprime al indígena, mejor dicho. No, yanaconaje durante la colonia. Ya no es el yanaconaje. Sí, tiene que ver con pago adelantado, tiene que ver con tributos, pero es todo un sistema que ya surge ya aquí, ya se asienta aquí. No, capitalismo no, pero ya quisiera Perú en esa época ser capitalista todavía. ¿Cuál es el sistema que se basa el vasallaje? Ese sistema, claro, pero feudalismo no hubo aquí en el Perú porque el feudalismo es propiamente de Europa. Muy bien, Pamela, el gamonalismo. Aquí se da el sistema gamonal, ¿no? Justamente el sistema de haciendas. Perú vive básicamente en una situación de ah, justamente incipiente en el capitalismo con un sistema semifeudal hasta 1970. O sea, imagínense qué tan rezagados económica y socialmente todavía sigue siendo nuestro país en ese aspecto, ¿no? Entonces, aquí, justamente, claro, el sistema gamonal, pero ¿quiénes eran, no? Justamente, ¿a qué clase social pertenecían estos gamonales? Claro, los hacendados, ¿no? Los hacendados, ¿a qué casta? ¿A qué escalón social pertenecían? No hay nobleza, hay que tener cuidado con los términos. Nobleza es justamente monarquías, pero no tuvo una monarquía. Clase media, eso sería pues, si, cosa más, si las haciendas dieron muy poco. La oligarquía, la aristocracia. La oligarquía, la aristocracia. Muchos hacendados llegaron a ser pues diputados, ¿no? Por ejemplo, Wando, por ejemplo, Laibe. No, Gloria no, Gloria es construida después. Pomalca creo que también, ¿no? Los dueños de Laibe, Pomalca y Wando, ¿no? Llegaron a ser diputados, por ejemplo, entonces tenían poder. Entonces aquí tenemos de que el gamonalismo estaba unido a la oligarquía. Y hermana de la oligarquía durante la época, ¿qué fue también? Ya lo habían mencionado antes. No, la aristocracia no. Pero que está coludido con la aristocracia, lamentablemente, en la situación del indígena. Anarquía, no, anarquía es un sistema social.
Es como decirme que clase media es igual que comunismo. No tiene sentido ahí. El monalismo no. Forma parte de la tríada embrutecedora del indio. No, eso no es, ellos no forman parte de la tríada embrutecedora, los llanas, no. Otra vez, coloniaje. Les imponen un evangelio de la servidumbre, de que tienen que ser, ¿no? Tienen que ser siervos, de quienes tienen que ser sometidos. Aparte que ellos también reciben tributo, bueno, ellos son exentos de tributo y no de pagar tributos, y más bien reciben tributos por parte del Estado y también por parte de los indígenas en aquella época. Piensen en aves sin nido. Vamos. Que también era enemigo, de los cuales era declarado enemigo González Prada. Ellos, en realidad, ellos lo llamaron el anticristo, justamente por sus ideas, ya ni siquiera por su falta de fe, sino justamente por ser abiertamente, ¿no? Por ser abiertamente ateo. La iglesia, ¿no? Justamente la oligarquía, también representada por los hacendados, y la iglesia son responsables de la situación de opresión del indio, pero también son responsables de algo más. ¿Qué más? De embrutecer a la población, ciertamente la falta de no de educación, aparte de que no Manuel González Prada, desde su perspectiva atea y positivista, consideraba de que la religión era un conjunto de supersticiones que limitaban el desarrollo del intelecto humano, pero de algo más concreto también. No, el indígena no es libre, para nada.
No, y ese es el anticristo, creo. No. La oligarquía, ¿en qué situación ha puesto al Perú en aquella época en la cual surge ¿no? Surge el realismo en nuestro país? ¿Qué crisis? Claro, la crisis económica derivada de qué? Recuerden, ya hemos hablado de esto ya. ¿En qué contexto se desarrolla el realismo peruano? Claro, la derrota contra la guerra de Chile, ¿no? Am, justamente falta de capacidad, la falta de educación, ¿no? Justamente el estar encerrados en una cosa más, las cuatro, básicamente estar encerrados en una caja de una cámara de eco, ¿no? Justamente vivir en una burbuja, en su propio mundo, alejados, ¿no? Del resto de la sociedad. Entonces ellos, ¿no? Simplemente trataron de jalar su arca y engordar sus bolsillos mientras el resto del país carecía de una estructura sólida que pudiera permitirle sostenerse en situaciones de crisis. Luego vino pues la guerra contra Chile y todo eso, ¿no? Todo ese castillo de naipes se va al suelo, se va al demonio. Pero claro, ¿no? Justamente, entonces aquí, para González Prada, ¿cuál es el motor del cambio? ¿Qué es lo que nos daría esta nueva situación? ¿Qué es lo que nos permitiría cambiar? ¿Qué es lo que nos permitiría desarrollarnos? Claro, la ciencia, una educación científica, ¿no? No claro, una educación positivista, ¿no? No la educación de, ay, profe, yo sé ponerle filtros no, a mis fotos, ¿no? Profe, yo sé cómo hacer triple kill en no, yo sé cómo hacer triple kill en Dota. ¿No? O profe, yo sé lo que le pasa cuando le pones un mento cuando le pones un mento a la gaseosa, la Coca-Cola. ¿No? ¿Saben lo que le pasa cuando le pones un mento a la Coca-Cola? No lo hagan, simplemente les digo, no lo hagan. Se le ponen un mento a la gaseosa. Pero claro, una verdadera educación científica, ¿no? Para ayudar a desarrollar al país, para que los jóvenes, ¿no? Justamente puedan mejorar, pueden evolucionar constantemente, ¿no? Y aquí también, ¿no? ¿Quiénes en particular? ¿Quiénes? Claro, los indígenas. Los indígenas deben ser educados, ¿no? Para que para que puedan ser parte integral, parte viva de la nación, ¿no? Por ejemplo, ahí se va desarrollando, ahí se va justamente situando. ¿No? Claro, al final, pues, al final, claro, casualmente es una educación, pues, basada en el conocimiento para mejorar. Pero claro, ¿no? Justamente, esto significa que el indígena, ¿no? Bueno, en parte sí, técnicos, ¿no? Esto significa que el indígena debe seguir ah, comunicándose en quechua. Significa que el inca, el indígena, debe seguir, pues, rindiendo culto a la Pachamama.
o prendiéndole su puchito al equeco para obtener suerte en sus proyectos. No, justamente aquí ya no, ya no. Ya si quieres justamente que tus pulmones terminen como justamente ahí como básicamente una parrilla oxidada, ya tu problema, pero justamente, claro, le das su puchito al queco pues para tener suerte. Entonces, es claro, significa que toda esta visión mítica, mágica que compone el mundo andino debe ser dejada atrás, ¿no? Porque es un signo, pues, de un pensamiento mágico, mítico, que dentro de un mundo más racional, más objetivo, más científico, no tiene lógica, no tiene sentido, ¿no? Y que más bien es básicamente un ancla que impide el desarrollo de las personas. Así como tú fuiste un ancla con tu ex, ¿no? Tu ex estaba todo mal, aburrido y demás, apenas terminó contigo, empezó una nueva vida, tuvo una segunda juventud. Igual es con este pensamiento mítico, ¿no? Desde la perspectiva de González Prada, ancla a la sociedad, ancla a las personas, ancla a la sociedad, ancla al país entero en el retraso, que por lo tanto justamente tiene que eliminarse. ¿Quién está en contra de esta visión? No la iglesia, no, la iglesia, ¿no? No quiere que el indígena, no quiere que el indígena se vuelva completamente racional, pero quiere que el indígena sea cristiano, ¿no? Básicamente es lo importante. Pero ¿quién no quiere que el indígena no abandone ese pensamiento mítico, ese pensamiento mágico? No, no estoy seguro, no tiene nada que ver con los indígenas, ¿no? El gamonal no, el gamonal no tiene nada que ver aquí. No, los conservadores, o que los indios se acomoden a la sociedad o que mueran reventados en los socavones de las minas o en las haciendas, no importa. No, la oligarquía, ¿por qué se interesaría por los indígenas, excepto como mano de obra barata? Que recuerden, esa es la clave del éxito, ¿no? Si tú quieres iniciar tu empresa, el secreto del éxito es, ¿no? La mano de obra barata, ¿no? Si son esclavos, es mejor todavía, ¿no? Pero es posterior todavía. ¿Quién, autor peruano, revalora la cultura del indígena? Ya no solamente a decir que el indígena debe formar parte de la sociedad peruana, tiene que integrarse a ella, sino que también se tienen que revalorar, respetar sus creencias, sus pensamientos, no, justamente sus mitos, sus canciones, su forma de ver el mundo. No, Clorinda Mato no, ella tiene una visión todavía paternalista. Ricardo Palma poco le interesan los indígenas también. Claro, José María Arguedas. Eso González Prada es un antecesor. ¿No? Es un antecesor del indigenismo, pero no es un indigenista en sí, ¿no? Porque el indigenista trata de comprender el mundo del indígena tal como es.
trata de comprender su sufrimiento y habla desde la perspectiva del mismo indígena. Así es como se desarrolla en este contexto, ¿no? Ni siquiera, ¿cómo se llama este buen hombre? Ciro Alegría desarrolla esta visión. Ni siquiera Ciro Alegría. Justamente Ciro Alegría valora al indígena, pero lo valora pues, ¿no? Justamente con la posibilidad de que pueda cambiar, de que pueda dejar atrás también esas creencias. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el segundo alcalde de Rumi? ¿Quién es el segundo alcalde de Rumi en El mundo es ancho y ajeno? Benito Castro, claro. Y Benito Castro quiere que la comunidad cambie, ¿no? Que la comunidad deje atrás sus pensamientos, ¿no? Justamente cuando quiere desahogar la laguna de Yanañahui, que ellos creían que era encantada, ¿no? Que él quería utilizar para que puedan usar nuevos terrenos y también las aguas para regadío. Le dice, no, pues además, esas son creencias respetables, pero estas no pueden impedir el desarrollo y el avance de nuestra sociedad. ¿No? Eso es aquí lo que se desarrolla, ¿no? ¿Hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Justamente hemos avanzado en lo que es el realismo, que es lo más importante que debíamos ver, pues, justamente en estos días, ¿no? Justamente. ¿Todo bien? Ok, entonces podemos iniciar con lo que son las preguntas. ¿Cuál sería la 1? No la ve en realidad. Sí, de manera profunda realmente no. Sí, sería la elogia las costumbres de origen colonial como eje de nuestra identidad. Ese sería en el caso del criollismo, sí, ¿no? En el anticriollismo, ¿no? González Prada, o, ¿no? Justamente Prado y Aliaga no era enemigo jurado de ello, ¿no? Pues decía, hay que dejar de ser colonia y hay que empezar a ser Inglaterra, esa era su idea. ¿Cuál sería la 2?
Sí, sería aquí no, diversidad racial, no, si son criollos. Busca representar el mundo criollo. Es lo que preocupa. No. Para el costumbrismo, voy a poner como cost, ¿no? El Perú, ¿no? Es igual a Lima. Y Lima es igual a lo criollo, ¿no? Esto obviamente deja atrás a lo no criollo, ¿no? Justamente, ¿no? Lo que es lo indígena y lo afro, por ejemplo. Básicamente este es el mapa, ¿no? Justamente Perú es igual a Lima y Lima es igual a lo criollo, ¿no? Justamente es diferente a lo no criollo, lo indígena, lo afro y demás. La 3. A ver. No es la D. Es la C. No, tampoco es la C. Don Jesús no es aristócrata. No, don Jesús no es aristócrata. Sí, sería aquí la 4. Sacrígelas, no. Sí, la B. La B. Bien, Pamela. La 5. ¿También la A? No es la A en todo caso. La 5 no es la A. No es tampoco la C. Es la D, sí. La D. La 2 es verdadera. Aquí en la 6. La 4 también es verdadera. La 4 es la B. Como decía aquí, en la 6, la 2 y la 4 son verdaderas. Así que, ¿cuál saldría aquí? ¿Cuál sería aquí? Solamente sale una. La 7.
A ver, Ana. Sí, excelente, Ana. Sería aquí la D. ¿No? La 8. No, no es la A. Con 10 y 10 venceremos es una de las obras que habla de la independencia, del proceso de independencia. No, tampoco es la C. Porque no, ya no es la República. Tampoco es la B, ¿no? Cuando le habla al lector, oralidad, ¿no? Juzgue usted el lector, creo que juzgue el lector, sí, por el siguiente cuadrito, ¿no? Justamente. Ahí está. La 9. Y sí, muy bien, Ariana. La D, características de cuál, de qué movimiento más bien sería. Sí, el romanticismo más que todo, aunque también el modernismo. El modernismo no es tanto del pasado, sino del exótico, lo romántico sí es del pasado. La 10. Sí, nacional, la B. La 11. Sí, dramático, clarísimo. La 12. ¿Cuál sería la 12? Sí, la C. La C. La 13. C, D, A. ¿Cuál entonces de todas? Ah, la C. A ver, vamos a ver aquí. Ah, falso, la primera es obviamente falso. No, la segunda es verdadero. La tercera es verdadero. La cuarta es verdadero. La quinta es la D. Es la D. Bien ahí, Nathan. La 14. A ver si la pueden sacar la 14. A ver. Sí, Ramón Castillo llegó a la presidencia, el padre Orán, la primera novela romántica de Perú, pero no la primera novela romántica de la historia, contexto de desorden, ¿no? Ya
se desarrolla lo que es la paz y la tranquilidad. A Cartas a un ángel, Salaverry es poeta. No, y nuestros románticos españoles, sí, exactamente la D. Y finalmente la 15. Por si acaso que Ricardo Palma valora, ¿no? Justamente, no, Ricardo Palma no valora los americanismos en realidad. Él defiende el dialecto, la manera propia de hablar, el hito, el ico, que es tan propio de los latinoamericanos. La manera tan peculiar de hablar de los chilenos, que parece que siempre tienen la voz bastante aguda, parece que toman helio en el desayuno. No, tampoco sería la A, sería aquí la B, ¿no? Justamente, Ricardo Palma inició su carrera como historiador, ¿no? Pero él consideraba de que a la historia, ¿no? Puro dato académico y demás, le faltaba jugo, le faltaba energía, le faltaba pues el saborcito de la fantasía, ¿no? Básicamente, ¿no? La historia por sí misma era como una sopa sin sal. Entonces él quería echarle sazón, quería echarle ajinomén justamente a la obra. Sí, la 3 es la de... Es lo que él buscaba, ¿no? Y justamente uno de los pocos autores que sigue el legado de Ricardo Palma es Clorinda Mata Turner. Clorinda Mata Turner tiene una obra titulada Tradiciones Cusqueñas. Es decir, si tú haces lo mismo que Ricardo Palma, retoma historias, personajes, acontecimientos históricos, pero los reviste con fantasía. Aunque claro, Clorinda Mata Turner ya no habla de la Lima, de la colonia, ¿no? Sino que ella habla pues de la tradición histórica del Cusco, de donde ella provenía. Entonces, esto fue un paso, ¿no? Entre lo que es el romanticismo y posteriormente lo que desarrollaría su realismo, ya que, ¿no? Un realismo que si bien, igual que González Prada, aboga por la defensa del indio, manifiesta, sin embargo, una mirada indianista y paternalista. ¿Qué quiere decir ello de paternalismo? Claro, el indígena debe protegerse, ¿sí? Es lo que yo llamo la visión Teletón, es la imagen Teletón del indígena, ¿no? O sea, piensen en el indígena, ¿no? Con ojos bien abiertos, todo sucio, cachetoncito, ¿no? Al cual hay que regalarle choclo, queso, una llamita para que viaje, ¿no? Y demás, o sea, el indígena no vale, no puede defenderse por sí mismo, sino que no, necesita de otras personas que lo ayuden. Y se cuenta su historia, claro, se cuenta la historia de la lucha y de las penurias del indígena, pero él no es el protagonista de sus propias luchas, ¿no? Son otras personas los que tienen que salir ahí a defenderlo, a hablar por él, ¿no? ¿Alguien ha visto esta película llamada The Help? Criados y criadas. Criadas y criadas, ¿no? Justamente. Que se trata sobre, ¿no? La vida de sirvientas negras en casas de ricos blancos en el sur de Estados Unidos, ¿no? Es una bonita película, pero sí, tiene todavía peca de esa visión, lamentablemente, pues, ¿no? Por eso es importante analizar las ficciones, porque te dicen mucho de cómo lidiamos con la CIA, el famoso pastel de chocolate, ¿no? Cómo lidiamos con nuestra realidad. Entonces es básicamente ello, ¿no? Estas son sirvientas blancas, pero la hija de una de las amas de estas casas justamente decide contar sus historias. Claro, ella es la voz
a través de las cuales ellas pueden hablar. Entonces, en vez de decirle a los indígenas, a estas sirvientas que ellas mismas cuenten sus historias, están mediadas por otra persona. Y ese es un problema, pues, al fin y al cabo. ¿Es mejor que el racismo puro y duro? Por supuesto que sí. ¿Es suficiente? No. Es una cuestión netamente caritativa, más que todo. No, entonces no se conoce la cultura indígena desde dentro, no conocemos la cultura indígena tal y como ellos mismos nos cuentan, sino justamente a través de estos filtros, ¿no? Justamente ese es ahí el problema. Pero claro, ¿cuál es la postura aquí? ¿No? De Clorinda Mata Turner, mientras que para González Prada, ¿no? Esto siempre lo repito, la mejora, la salvación del indígena viene de mano de la educación, eso se le llama la opción pedagógica, ¿no? Por el lado de Clorinda Mata Turner se le denomina una opción administrativa, pues justamente son las malas autoridades las responsables de su situación, son las malas autoridades las responsables de su encierro, ¿no? De su estado de sumisión, de su estado, pues, de abandono. Eso es lo que se llama, pues, la famosa tríada embrutecedora del indio, ¿no? ¿Quiénes conforman la tríada embrutecedora del indio? La iglesia, representada por el cura, el gobernador, ¿no? Pero ¿quién determina de que, por ejemplo, en Rumi, quién determina de que la comunidad, las tierras de la comunidad le pertenecen al gamonal y no a la comunidad en sí? El alcalde no. ¿El presidente? ¿Cuál presidente? No. No los abogados, los abogados presentan los casos, ¿no? ¿Quién es el que da la decisión final? No, el alcalde no, repito otra vez, no. El juez, ¿no? El juez, el alcalde y el cura. El juez, el gobernador o alcalde y el cura son aquellos que conforman la tríada embrutecedora del indio, aquellos que someten al indígena a ese estado de sumisión, ¿no? Justamente imponiendo leyes, normas y siempre, ¿no? Manipulando las leyes para que no esté a su beneficio. Nada más. Hasta aquí, jóvenes, ahora sí. ¿Alguna duda final? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, jóvenes, entonces podemos dar por concluida la clase de hoy. Nos veremos en una próxima oportunidad. También me despido de la Miss, por supuesto. Cuídense. Goodbye. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.